Buenas tardes, Jaque. Gracias por el saludo, como siempre. Damos gracias al Señor porque podemos estar otro día compartiendo su palabra en este programa radial de Simplemente Jesús, donde exponemos la palabra del Señor expositivamente. Continuaremos nuestro estudio en la epístola de Judas, así que les invito a aquellos que estén escuchando o que vayan a escuchar luego el mensaje que puedan abrir sus Biblias en Judas. Siempre es importante seguir el estudio o el mensaje a la luz de la palabra, ¿no? Siempre es bueno que los que estén escuchando estén viendo la escritura. Así que les invito a que abran sus Biblias en Judas. Es solo un capítulo, son 25 versículos. Está antes que Apocalipsis, es el penúltimo libro de la Biblia. Estamos ya, creo que es el quinto mensaje que vamos a exponer de esta carta. Quiero dar un repaso de lo último que vimos. En nuestro último programa hablamos de algunas características que Judas menciona de los apóstatas. Vimos que los apóstatas son soñadores. El versículo 8 nos dice que son soñadores, que mancillan el cuerpo, mancillan la carne, es decir, que contaminan su propio cuerpo, viven una vida inmoral, una vida contraria a las Escrituras, rechazan la autoridad, es decir, que rechazan todo tipo de autoridad en sus vidas, incluyendo la autoridad de Cristo. Ellos dicen conocer al Señor, pero luego con sus propias vidas lo niegan. Y por último, Judas, ahí en el versículo 8, dice que maldicen a las potestades superiores, ¿no? Y ahí luego vimos el ejemplo del arcángel Miguel con Satanás, cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, donde el arcángel Miguel le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Es muy distinto a los que hacen muchos hoy en día, que andan profiriendo juicio y que andan atando al diablo, y hablamos acerca de eso, de que eso no es bíblico, ¿no? El propio arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Él invocó el nombre del Señor en esa situación para que pudiera silenciar a Satanás. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros no tenemos poder para poder reprender o para poder atar al diablo. Y eso fue un poco lo que vimos la semana pasada. En el día de hoy, mis hermanos, veremos, como ya muchos han visto en la imagen que subimos del mensaje de hoy, veremos que Judas va a mencionar 3 ejemplos de 3 apóstatas, de 3 personas que eran apóstatas, que eran impíos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver del versículo 11 al versículo 13. Así que vamos a estar leyendo la escritura allí en Judas, versículo 11 al versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú ahora hablándonos a través de las Escrituras, Señor. Te pido que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, con todo lo que vaya a decir, Padre. También te pido por las personas que vayan a escuchar el mensaje, Señor, los hermanos que puedan ser edificados con tu palabra, Señor, que podamos seguir adquiriendo discernimiento, Señor, en esta epístola de Judas. Nos habla de estos falsos maestros, estos apóstatas, Señor, que siempre se introducen en la iglesia con propósitos malvados, Señor, y que bueno, a través de todo este estudio podamos tener discernimiento de quién es de Cristo y quién no es de Cristo, Señor, y que también nos podamos examinar a nosotros mismos a la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos que ahora nuestras mentes puedan estar atentas a la exposición de tu palabra. Te pedimos por la tecnología también, para que todo funcione bien y no haya interferencia, Señor. Y te doy gracias por los hermanos que están atrás en los controles, por Juan, por Jacqueline, que siempre están ahí para que todo funcione, Señor. Te damos gracias por todas las cosas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos.
El mensaje de hoy lo titulé Tres hijos del diablo, y son los que vamos a ver en el versículo 11, y lo dividí en dos partes. Primero, como ya lo acabo de mencionar, vamos a ver los tres hijos del diablo que menciona Judas en el versículo 11, y luego vamos a ver 5 ilustraciones para los apóstatas que se mencionan del versículo 12 al 13. Ese es mi propósito hoy, cubrir del versículo 11 al 13. Así que vamos con nuestro primer punto. Tres hijos del diablo. Judas va a mencionar específicamente a tres apóstatas del pasado. Y se han dado cuenta que a lo largo de toda la exposición que hemos hecho de Judas, Judas menciona mucho el Antiguo Testamento, ¿no? Recuerden el ejemplo que vimos cuando mencionó a los israelitas, cuando mencionó a Sodoma y a Gomorra, a los ángeles caídos. Bueno, aquí va a ser lo mismo, nada más que se va a especificar en tres personas del Antiguo Testamento, es decir, del Antiguo Pacto, que fueron apóstatas, que eran personas impías. Y vamos con el versículo 11. Dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Comienza este versículo 11 diciendo: «Ay de ellos». Judas aquí lo que está haciendo es declarando el juicio final que les espera a estos apóstatas. La palabra ay era muy utilizada cuando se quería marcar el juicio de un hombre impío. Esta palabra también la utilizó el profeta Isaías. En Isaías capítulo 5, versículo 8, dice: «Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?». Y el versículo 11 dice: «Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende». Versículo 18: «Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con yundas de carreta». Versículo 20: «Ay de los que dicen a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Versículo 21: «Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Versículo 22: «Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida». Nuestro Señor Jesús también utilizó esta palabra de ay a la hora de reprender a los fariseos y a los escribas. ¿Recuerdan ese famoso pasaje de Mateo 23? Mateo 23, versículo 13 dice: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Versículo 15: «Ay de vosotros, escribas y fariseos», y continúa repitiendo el juicio que les espera a estos hombres. Entonces esta expresión de ay era muy utilizada a la hora de exponer el castigo y el pecado de hombres impíos y apóstatas. Por eso Judas comienza diciendo: ay de ellos. ¿De quién? De los apóstatas. Recuerden que esta epístola habla de los apóstatas, y un apóstata habíamos dicho que era aquel que profesaba creer en Cristo pero que luego le daba la espalda. Esos son los apóstatas. Aquellos que aparentaban ser cristianos pero que jamás nacieron de vuelta. Ahora sí, mis hermanos, Judas comienza a mencionar a tres apóstatas del pasado. Vamos con el primero. Volvamos a leer el versículo 11. «Ay de ellos, porque han seguido el camino» ¿de quién? De Caín. Ahí está el primer apóstata. Caín. ¿Quién era Caín? Bueno, Caín era el primogénito de Adán y Eva. Fue su primer hijo. Luego ellos tuvieron a Abel. ¿Y qué fue lo que pasó con Caín, mis hermanos? Bueno, él se rebeló en contra de la voluntad de Dios en cuanto al sacrificio. Les invito a que vayan a Génesis 4. Vamos a ir tocando unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento para ir hablando de estos hombres. Génesis 4. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: si salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Mis hermanos, Abel, el hermano de Caín, trajo lo mejor que tenía de sus ovejas para ofrendar a Dios. En cambio, Caín no trajo lo mejor que tenía. Por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Luego de esto, luego de que ambos ofrecieran ese sacrificio al Señor, Caín se enojó mucho con su hermano, al punto que un día lo llevó al campo y lo mató. Luego de eso el Señor le preguntó dónde estaba su hermano, dónde estaba Abel. Aunque el Señor ya sabía lo que Caín había hecho, no era que el Señor estaba preguntando porque no sabía, el Señor ya sabía lo que Caín había hecho. Él quería que Caín confesara su pecado, pero no fue así. Caín le dijo: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Ni siquiera confesó lo que había hecho delante del Señor. Por esto Dios le dijo: ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. En 1 de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era ¿qué? Maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justas. El ejemplo de Caín y Abel nos muestra a dos adoradores. Abel adoró al Señor de la manera correcta, como Dios lo establecía. Se acercó a Dios bajo los parámetros en los cuales Dios había declarado, el cual era a través de un sacrificio de un animal, un sacrificio de sangre. En cambio, Caín se acercó a Dios bajo sus propios criterios. Aunque no sabemos cuál era el sacrificio que ofreció Caín, la Escritura no nos deja en claro cuál fue el sacrificio. Lo que sí sabemos es que a Dios no le agradó. Y ese es el problema de muchos hoy en día. En vez de acercarse a Dios como Él lo ha establecido a través de Cristo, muchos hacen como Caín e intentan reconciliarse con Dios bajo sus propios métodos, bajo sus propios esfuerzos, bajo sus propias obras. Pero la única manera de estar reconciliado con Dios es arrepintiéndose y creyendo en Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Caín ofreció un sacrificio que no le agradó al Señor. Caín se acercó al Señor como él quiso. Y ahí está el problema. No podemos acercarnos a Dios como nosotros queremos. No es bajo nuestros parámetros, es bajo los parámetros de Dios. Ese es el problema hoy de muchas religiones.
Todas las religiones quieren hacer obras, quieren hacer cosas para ganarse el favor de Dios. No es que si tú eres buena persona, no es que si tú haces tal y tal cosa, tú te vas a ganar el favor de Dios y te vas a ganar la salvación. No, esa no es la manera de acercarse a Dios. Puedes hacer 1.000.000 de cosas buenísimas, pero aún así seguís siendo un pecador y aún así la ira de Dios sigue sobre ti, si no te arrepientes y no crees en Cristo. El teólogo Vernon McGee, un presbiteriano, dijo: Caín era un hombre religioso, pero también era lo que la Biblia llama un hombre natural, lo que significa que no era espiritual. Caín creía en Dios y creía en las prácticas religiosas, pero hizo las cosas a su manera, según su propósito, según su propia voluntad. Se rebeló y rechazó acercarse a Dios según lo había establecido el Creador por medio de la sangre, como lo había hecho su hermano Abel. Caín se presentó ante la santa presencia de Dios según su propia manera de pensar. Era más importante para Caín su propio juicio y su propio criterio. Eso denota que estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de autosatisfacción y lleno de autojustificación. Esa es la descripción de un apóstata. Fin de la cita. Y así hay muchos hoy en día. Muchos religiosos. Muchas personas que quieren reconciliarse con Dios por fuera de Cristo. Hay gente que tú le preguntas: ¿crees en Dios? Sí. ¿Y en Cristo? No, en Cristo no. Pero yo tengo una relación con Dios, te dice. Es imposible. Imposible que te acerques a Dios si no es a través de Cristo. Es imposible. Imposible que tengas una relación con Dios y que no tengas una relación con Cristo. Te estás contradiciendo. Es imposible. Nosotros en este programa radial tenemos un versículo que es clave. Y por eso el nombre de Simplemente Jesús. Allí en Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. No hay otro. No hay otra manera de acercarse a Dios. Es a través de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, mis hermanos, estos sacrificios lo que hacían era apuntar ¿a quién? Al Hijo de Dios, a Jesús, al Mesías, a quien luego moriría por nuestros pecados en la cruz, al Cordero de Dios. Era todo una forma de apuntar a Cristo. Pero Caín no, Caín dijo: no, yo me voy a acercar a Dios como yo quiero. Y así fue. Y luego de eso fue y mató a su hermano. El primer asesinato que vemos en la Biblia, mis hermanos, es el de Caín. Fue el primer asesinato de la raza humana. Este hombre fue un hombre rebelde. Fue un hombre orgulloso, un hombre iracundo, un hombre maligno. Y Judas dice que estos apóstatas han seguido el camino de Caín. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Los apóstatas son rebeldes, son orgullosos y son asesinos espirituales. Personas que matan y engañan a las personas con sus falsas herejías. Les prometen a las personas que tendrán vida eterna si siguen su falso evangelio, cuando en realidad se dirigen al mismo infierno. Y ahí, mis hermanos, entra en juego muchos evangelios que hoy vemos: el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las obras y cualquier otra cosa rara que haya por ahí. Pero cuidado, el único evangelio verdadero es el de Cristo, revelado en las Escrituras, y la única manera de acercarse a Dios es a través de Cristo, no hay otra manera. Pero estos apóstatas han seguido el camino de Caín. Ese es el primer apóstata que vemos, que menciona aquí Judas. Ahora veamos el segundo. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un adivino, hijo de Beor, que creía, entre comillas, creía en el Dios de Israel, o por lo menos sabía de él hasta el punto de recibir la influencia del Espíritu. Pero mis hermanos, Balaam no tenía una fe genuina en Jehová. Él creía en el Dios de Israel, creía en Jehová, pero no tenía una fe genuina en Jehová. La Escritura nos deja en claro que era un hijo del diablo. Balaam creía en Dios, pero su corazón aún seguía en pecado.
¿Y cuál fue el error de Balaam, mis hermanos? El error de Balaam, como dice Judas, es el deseo de enriquecerse personalmente, transformando el servicio a Dios en un negocio. Si nosotros vemos en el versículo 16 de la epístola de Judas, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Y Balaam fue una persona que se quiso enriquecer. La historia de Balaam se nos narra en Números, capítulo 22 hasta el 25. No lo voy a leer, léanlo luego si quieren, para entender mejor, pero por temas de tiempo obviamente no lo voy a leer. Pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre, con Balaam? Bueno, el rey de Moab contrató a Balaam para que maldijera a Israel y de esa forma los moabitas pudieran derrotarlo en el campo de batalla. Ese era el propósito. Balaam recibió una recompensa económica para beneficiar al rey de Moab, que era Balac. Y el propósito de todo esto era que Balaam arrastrara al pueblo de Israel a la idolatría e inmoralidad. En 5 ocasiones Balac le pagó a Balaam para que maldijera a Israel. Pero por la gracia de Dios, esa maldición que echaba Balaam siempre se convertía en bendición para Israel. Porque el Señor no permitía que este hombre pudiera maldecir al pueblo. Entonces, por la gracia del Señor no pudo maldecir a Israel. El Señor no lo permitió. Pero aunque no pudo maldecir a Israel, Balaam sí logró conseguir que el pueblo de Israel cometiera pecado con las hijas de Moab, que se fueran a la inmoralidad. Eso está en Números 25. Números 25, de 1 al 5, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar ¿con quién? Con las hijas de Moab. Entonces este hombre, Balaam, arrastró al pueblo de Israel a la inmoralidad, a que fornicaran con mujeres extrañas, mujeres de pueblos paganos. Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis, le escribe a la iglesia de Éfeso lo siguiente, en Apocalipsis 2:14: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿y a qué? Y a cometer fornicación. En 2 de Pedro 2:15 dice, cuando Pedro habla de los apóstatas también, dice: han seguido el camino, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. De la misma manera, estos apóstatas son personas que quieren sacar provecho de los demás. Son codiciosos, igual que Balaam. Como dice un comentarista, transforman la casa de Dios en casa de mercado. Y hoy tenemos el famoso evangelio de la prosperidad, que te dice que si tú ofrendas, que si tú das dinero, tú te vas a ganar la salvación, te vas a ganar el favor de Dios. Y que a Dios lo que le importa es tu dinero aquí. Y si tú eres una persona pobre, significa que no tienes el favor de Dios, significa que Dios no está contigo. Y si tú eres rico, significa que tú tienes el don de Dios. Eso es lo que predican el evangelio de la prosperidad. Son personas que utilizan el nombre de Dios para engañar a los demás. Son personas que se dejan vender. Venden su servicio a Dios por dinero. Algunos por dinero, otros para sacar otros beneficios, ya sean materiales, otros sexuales, pero siempre utilizan el nombre de Dios para sus propios deseos pecaminosos. Mis hermanos, aléjate de esos hombres que utilizan la Biblia para sacar dinero de tu bolsillo, que utilizan la Biblia para obtener cosas. Aléjate de esas iglesias, aléjate de esos hombres. Son personas que siguen el camino de Balaam, personas codiciosas. Balaam se dejó comprar por el rey de los moabitas. A Balaam le importó el dinero. Es muy triste ver hoy personas que utilizan el nombre de Dios
para obtener provecho de otros. Es muy triste. Pero mis hermanos, Dios no se olvida de esas cosas. Dios sabe quiénes están predicando la palabra verdaderamente y quiénes están utilizando su nombre para otros fines, para otros planes. Dios sabe. Y en el día del juicio, ninguno de esos que están utilizando el nombre de Dios en vano, ninguno va a pasar por alto. Ninguno. Entonces, ese es el segundo ejemplo. Balaam. Entonces ya vimos que han seguido el camino de Caín, que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y el último ejemplo, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Capaz que muchos conocemos a Caín, muchos conocemos a Balaam, pero capaz que Coré es el menos conocido. Bueno, Coré era un levita, hijo de Coat. Y fue una persona que se rebeló junto a otros 200 líderes judíos en contra de Moisés y Aarón. Su historia se narra en Números 16. Luego pueden leerlo todo para conocer bien la historia de Coré. En Números 16, versículo 1 y 2, voy a leer solamente, dice: Oré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Estos Coré lo que hizo fue juntar un grupito para levantarse en contra de Moisés y Aarón. Y mis hermanos, al rebelarse en contra de Moisés y Aarón, lo que estaban haciendo en realidad era rebelarse en contra del Señor mismo. Porque fue el Señor el que puso a Moisés y Aarón allí a liderar el pueblo de Israel. Entonces ellos en realidad se estaban rebelando en contra del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó con Coré y con estos líderes que se rebelaron? Bueno, ellos fueron tragados vivos en un gran terremoto ocasionado por Dios. Y esto demostró el desagrado de Dios a causa de esta rebelión. Si nosotros leemos en Número 16, versículo 28 en adelante, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Lo que estaba haciendo Moisés era defender que él estaba allí porque Dios lo había puesto allí. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Lo que está diciendo Moisés es que si la tierra se traga a estos hombres, significa que estos hombres no son del Señor, que estos hombres han desagradado a Dios. Y eso fue lo que pasó. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de ¿quién? De Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Lo interesante aquí, mis hermanos, es que murieron todos aquellos que se rebelaron en contra del Señor, todos aquellos que se opusieron en contra de Moisés y Aarón. El resto, que no siguió la rebelión de Coré, prevalecieron. Qué interesante. El Señor sabe cuáles son los suyos y cuáles no son los suyos. El Señor sabe cuál es su iglesia y cuál no es su iglesia. El Señor sabe cuáles son los de Cristo y quiénes no son de Cristo. El Señor sabe cada uno de los de su pueblo. De la misma manera, mis hermanos, los apóstatas son personas que no se someten a las autoridades establecidas por Dios en la iglesia. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Una de las características de los apóstatas eran que ellos eran rebeldes. En el versículo 8, recuerdan, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad.
Son personas que son rebeldes. Lo que hacen es dividir a las iglesias, generar discordia, generar pleitos, enemistades. Estos hombres tienen el mismo final que los que se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, el infierno. Así como a Coré y a los otros lo tragó la tierra, a estos hombres lo va a tragar el infierno. Son personas que rechazan la autoridad. Rechazan tanto la autoridad civil, la autoridad espiritual, la autoridad de Cristo en sus vidas. Y mis hermanos, en las iglesias hay pastores y hay líderes que fueron puestos por el Señor con un propósito, para de una manera liderar. El líder principal de una iglesia es Cristo, obviamente. No es que los pastores son más importantes. Pero el Señor ha establecido a ciertas personas con ciertos dones y talentos para poder liderar el pueblo, para que haya un orden y un equilibrio. Y los apóstatas son personas que se oponen a eso. No, yo quiero hacer lo que yo quiera en la iglesia. ¿Por qué vos estás liderando y yo no estoy liderando? ¿Por qué vos sos pastor y yo no soy pastor? Son personas rebeldes. Y un verdadero cristiano no es rebelde a las autoridades que el Señor ha puesto en sus vidas. Así que aquí vemos a los tres hijos del diablo: Caín, Balaam y Coré. Y los falsos cristianos siguen el mismo camino y el mismo destino que estos tres hombres. Ahora vamos a nuestro segundo punto. 5 ilustraciones de los apóstatas. Ahora Judas, del versículo 12 al 13, va a dar 5 ilustraciones para describir a los apóstatas. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. La primera ilustración que dice Judas es que son manchas en vuestros ágapes. Ahí está la primera. La palabra mancha se puede traducir como rocas escondidas. La Nueva Biblia de las Américas traduce este pasaje diciendo que son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. Lo que Judas está diciendo es que estos apóstatas, estos falsos cristianos, son como manchas de mugre y de suciedad en medio de la iglesia. La palabra ágapes quiere decir las reuniones en donde la iglesia primitiva participaba del pan y de la cena del Señor. Y luego de eso se acostumbraba a tener una comida comunitaria, una comida entre hermanos. Y Judas dice que estos hombres comen impúdicamente con vosotros y que se apacientan a sí mismos. Lo que está diciendo Judas es que estos apóstatas convierten esa reunión de caridad entre la iglesia en una reunión donde participan del pan y de la cena del Señor, pero la convierten en una fiestita. Eso es lo que hacen. Ellos transforman la cena del Señor en una fiesta, en una parranda. Esto fue lo que pasó en la iglesia de Corintios, ¿recuerdan? Habían algunos que estaban tomando la cena del Señor como una oportunidad para embriagarse y descontrolarse. Estaban tomando la cena del Señor indignamente. Bueno, estos apóstatas, cuando los hermanos se juntaban a tener esa reunión donde celebraban la cena del Señor, donde celebraban y recordaban el sacrificio de Cristo, y que luego tenían una reunión, estos hombres transformaban esa reunión para pecar, para descontrolarse. Por eso Judas dice que son manchas en vuestros ágapes. Y mis hermanos, ya de paso, la cena del Señor, cuando nosotros tomamos la cena del Señor en nuestras iglesias locales, debe ser con seriedad. Debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. No es que nos juntamos a comer un pedazo de pan y un juguito y a ver esto es tradición, ¿no? No es de tradición. Recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Porque tomar la cena del Señor indignamente es tomarla sin saber lo que estoy haciendo.
¿Y qué estás haciendo? No, no sé, estoy comiendo un pedazo de pan, pero no tengo ni idea de qué estoy haciendo. No, claro. Eso es tomar la cena del Señor indignamente. La cena del Señor debe ser tomada con seriedad. Y debemos recordar lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Por eso es que celebramos la cena del Señor. Eso quería decirlo por las dudas. Pero obviamente no podemos transformar nuestras reuniones como iglesia para hacer una fiestita y para descontrolarnos. Y estos hombres hacían eso. Estos apóstatas hacían eso. Lean la epístola de Corintios y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Segunda metáfora. Segunda ilustración, perdón. Dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Esa es la segunda ilustración, nubes sin agua. En 2 de Pedro 2:17 dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahí Pedro está hablando también de los apóstatas. Y mis hermanos, ¿cómo se forman las nubes? ¿Cómo se forman? Las nubes se puede decir que se forma de una masa de gotas de agua, de cristales de hielos o ambas a la vez, que se mantienen en suspensión en la atmósfera y cuya formación se debe a la condensación del vapor de agua en el cielo. Se puede decir que una nube es una masa de gotas de agua. Y aquí Judas está diciendo que estos hombres son nubes sin agua. Los apóstatas prometen vida espiritual, pero son nubes vacías que no traen nada adentro, solo sequedad y muerte. Te hablan del mundo espiritual y te hablan de 1.000.000 de promesas que te esperan en esta vida y en la vida venidera, pero ellos mismos están muertos espiritualmente, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Proverbios 25:14, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Estos hombres prometen muchas cosas, pero ellos mismos están muertos espiritualmente. No conocen al Señor, no conocen a Cristo. Y mis hermanos, qué feo es alguien que piensa que conoce al Señor cuando en realidad no lo conoce. Porque hay gente que te dice, no, yo no soy cristiana y te reconoce que no conoce al Señor. Pero hay otro que te dice, no, yo soy del Señor, y es mentira. No son del Señor. Entonces estos hombres son nubes sin agua, dice Judas. Tercera ilustración. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahí está la tercera ilustración. Árboles otoñales sin fruto. Mis hermanos, un árbol que está muerto nunca dará fruto. Bueno, los apóstatas son personas que no dan fruto, porque como dijimos anteriormente, están muertos espiritualmente. Y un verdadero cristiano da fruto, un falso cristiano no da fruto. Eso lo vemos en las Escrituras. Jesús dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos quiere decir nuestras obras, nuestros actos, nuestras vidas. Los apóstatas demuestran que con su propia vida que no son de Cristo, porque no hay nada espiritual en ellos. Y mis hermanos, nosotros, si somos cristianos, si decimos ser cristianos, vamos a dar frutos. Es imposible que alguien diga ser cristiano y que no dé fruto en su vida. Es imposible. Si tú eres cristiano, tu propia vida va a demostrar que eres cristiano. Hay gente que hoy me podría decir, no, es que yo soy cristiano, y yo le diría, y que se note. Que se note, porque no se ve nada de Cristo en tu vida.
Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Si dice ser de Cristo, bueno, se va a notar si es de Cristo o no es de Cristo. Su forma de hablar, de pensar, de caminar, va a manifestar si es del Señor o no. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Pablo dice allí en Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que te hayas bautizado, que vayas a una iglesia, no significa que eres del Señor, no significa que eres cristiano. Si no hay fruto en tu vida, significa que no eres del Señor. Mis hermanos, yo no tengo que pasar una semana entera con alguien para saber si es cristiano. Ya su propia manera de hablar, de pensar, sus prioridades ya me van a decir algo si esta persona conoce al Señor o no. Un verdadero cristiano es aquel que da fruto. Y estos apóstatas son árboles otoñales sin fruto, no dan fruto. ¿Por qué? Porque no son de Cristo, no lo conocen. Sus vidas contradicen todo lo que ellos dicen con sus palabras. Por eso Judas dice allí al final, 2 veces muertos y desarraigados. La palabra 2 se utiliza para intensificar que están muertos espiritualmente. 2 veces muertos. Y desarraigados. ¿Desarraigados de qué? De la verdad de Dios. No conocen la verdad de Dios. No conocen la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Sí, muchos hoy utilizan la palabra del Señor, utilizan la Biblia, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. No la conocen verdaderamente. Porque conocer la palabra verdaderamente es conocerla y aplicarla a mi vida. Si yo no la aplico, no estoy conociendo nada. Y estos hombres están desarraigados de la verdad de Dios, desarraigados de Cristo, desarraigados del Señor. No tienen ninguna comunión con el Señor. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Muchos me dirán Señor, Señor. Y el Señor contesta, jamás los conocí. Jamás. No es que un tiempo yo los conocí, no es que un tiempo yo estuve con ustedes, no, yo no tengo ni idea quiénes son. Ustedes no son de mi pueblo. Ustedes no son de mis ovejas. No los conozco. Apartados de mí. Esos son los apóstatas. Cuarta ilustración, versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fieras ondas del mar. Ahí está la cuarta ilustración. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce como olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Lo que quiere decir, mis hermanos, con fieras ondas del mar, es que estos hombres quedan expuestos al caos y al mal. El comentarista William MacDonald cita acerca de esto y dice, con todo su ruido y movimiento, no tienen nada más que mostrar, sino la espuma de sus vergüenzas. Se glorían en aquello de lo que deberían avergonzarse y no dejan nada sustancial ni de valor detrás de ellos. Así son los apóstatas. Ellos dicen, no, es que yo tengo un gran ministerio dado por el Señor. Y uno ve sus ministerios y es todo un caos. Es todo totalmente contrario a la Biblia. Ellos quedan expuestos al caos, quedan expuestos a la vergüenza. Incluso hasta, mis hermanos, es triste porque se glorían en aquello en lo cual no deberían gloriarse. Se glorían en aquello en lo cual el Señor odia. Y estos hombres están contentos ahí. Jeje. Para ellos está todo bien. Son fieras ondas del mar. A veces alguno prende la televisión y ve a los falsos maestros y a uno le da vergüenza ajena. Quedan en ridículo estos hombres. A través de sus vidas, de sus actos, de lo que dicen, de lo que predican, son ridículos. Pero a ellos no les importa.
No les importa quedar en vergüenza. Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Estos hombres se revuelcan en el pecado, se revuelcan en la vergüenza. Es triste, mis hermanos, pero así lo describe Judas a estos hombres. Y por último, la última ilustración. Volvemos a leer el versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahí está la última ilustración. Estrellas errantes. Según el pastor John MacArthur, cuando Judas utiliza la palabra estrellas errantes, puede hacer referencia a un meteorito o a una estrella que tiene un momento descontrolado de desempeño brillante para luego apagarse y desaparecer. Es como las estrellas fugaces, que uno las ve en un segundo y luego desaparecen. Es algo que te sorprende en un momento, pero luego desvanece. Los apóstatas son como estrellas fugaces, que resplandecen por un momento y luego se apagan en tinieblas. Lo que quiere decir es que estos apóstatas prometen una vida espiritual duradera, pero en realidad solo produce una emoción momentánea. ¿Vieron esas personas que una vez piensa que se convirtieron al Señor? Que de repente empiezan a leer la Biblia, a orar, a congregarse y uno dice, ¡fua! Mirá fulanito, se convirtió al Señor, y pasa una semana y nunca más sabés nada de él. Bueno, son así, son estrellas fugaces. En un momento le vino una emoción y parecía que estaba en el Señor y luego desapareció. Chao. Y uno dice, ¿pero qué pasó acá? Y pasó que era algo momentáneo. Hay personas hoy, y tristemente las iglesias ayudan mucho hoy en día, a creer que hay personas que tienen una conversión genuina porque sintieron algo. O levantaron la mano en un culto y dijeron que permitían entrar el Señor en su vida y ahora son cristianos. Y luego uno no los ve nunca más y uno dice, ¿pero qué pasó acá? Bueno, pasó que se dejaron llevar por las emociones. Cuidado con las emociones, porque a veces nos llevan a pensar de que tuvimos una conversión genuina cuando en realidad no pasó nada, fue algo momentáneo. Así son los falsos cristianos. Por un momento al principio están re felices en el Señor. Y luego nunca más se acuerdan del Señor. Esos son falsas conversiones. Conversiones que surgen de las emociones. Personas que le dan la espalda al Señor. Así son los apóstatas. Recuerden, son personas que profesaban creer en el Señor, pero que luego, chao, no quiero saber más nada. Bueno, eso demuestra que jamás estuviste en Cristo. Es así. Y miren lo que dice Judas al final. Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El destino de estos falsos cristianos, mis hermanos, es el infierno eterno. Es el infierno. No es cualquier cosa. A estos hombres les espera el infierno eterno. A modo de conclusión, las Escrituras nos dan ejemplos que debemos imitar, pero también nos dan ejemplos que no debemos imitar. Y los ejemplos que hoy mencionamos de Caín, de Balaam y de Coré son ejemplos que no debemos seguir. Repito, no debemos seguir. Son ejemplos que tenemos aquí para no seguirlos. Mis hermanos, alejémonos de los pecados que caracterizaron a estos hombres, como el asesinato que cometió Caín. Ahora, uno dirá, bueno, pero yo jamás voy a matar a alguien. Recuerden que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No solo el acto físico es pecado delante de Dios. El guardar rencor, ira y enojo en contra de un hermano en mi corazón, eso ya es pecado delante del Señor. No sirvamos a Dios solamente para obtener algún beneficio propio, como hizo Balaam, que se dejó llevar por el dinero. Sirvamos a Dios de todo corazón, para su gloria, para que Él sea exaltado.
Alejémonos de la rebelión, como hizo Coré. Seamos humildes y respetemos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Primero a nuestra autoridad superior, que es Dios. Y luego a las autoridades terrenales, incluyendo las autoridades de la iglesia, como pastores y líderes. Ellos fueron puestos ahí por el Señor para mantener el orden y el equilibrio dentro del pueblo de Dios. Nadie es más que nadie en la iglesia, mis hermanos. Pero ellos fueron puestos ahí por el Señor con un propósito. Aborrezcamos todo tipo de pecado, mis hermanos. No solo nos alejemos de estos pecados que caracterizaron a Caín, a Balaam y a Coré. No, alejémonos de todo tipo de pecado, de todo aquello que no agrada al Señor. Alejémonos. Hay algo que el cristiano debe odiar. Escuchen bien, hay algo que el cristiano debe odiar. Y debe odiar el pecado con todo su ser. Sigamos la piedad, sigamos la justicia, sigamos la integridad, sigamos el servicio, sigamos el amor y el respeto. Como dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sigamos al hombre perfecto, al Hijo de Dios, a Jesucristo, que Él sea nuestro ejemplo para nuestras vidas. Para aquellos que no conocen al Señor, cuidado con querer acercarnos a Dios a nuestra manera, como lo hizo Caín. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin creer en Cristo y en su obra en la cruz, muriendo por nuestros pecados, no podemos estar reconciliados con Dios. No existe de eso de yo creo a Dios a mi manera. Eso es una mentira del diablo. O es a la manera de Dios o a ninguna otra. No importa tu religión, no importa tus obras, no importa nada. Si no crees en Cristo, no puedes estar con el Señor, con Dios. No puedes estar reconciliado con Él. No te dejes arrastrar por hombres que predican otro tipo de cosas. Ya vimos algunas ilustraciones. Son personas, estos falsos cristianos son personas espiritualmente muertas. Prometen muchas cosas lindas, pero es todo mentira. Lo único que hacen es sacar provecho y arrastrar a las almas al infierno, al mismo infierno que ellos. Aférrate a la verdad de Dios revelada en su palabra. De lo contrario, serás engañado también. Pablo dijo, cualquiera que predique otro evangelio sea anatema, sea maldito de Dios. Cualquiera que predique otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, quien murió por nuestros pecados, quien luego resucitó y que está a la diestra de Dios, el cual que solo Él que nos puede acercar a Dios, cualquiera que predique otra cosa sea maldito de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. El verdadero evangelio demanda arrepentimiento. El verdadero evangelio nos demanda que nos arrepintamos y que creamos en la vida perfecta de Cristo en la cruz y en su resurrección. Sin eso no hay salvación para nadie. Por eso te llamo a que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, el cual murió por tus pecados en la cruz, el cual vivió una vida perfecta delante de Dios, el cual cumplió con la ley de Dios que nosotros no podíamos cumplir. Él llevó nuestro castigo, Él llevó la ira del Dios Todopoderoso. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, dice el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice la Escritura también. Arrepiéntete hoy y cree en el Señor hoy. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos ejemplos que nos mencionas aquí en Judas, que no debemos seguir, Padre. Ayúdanos a aborrecer todo tipo de pecado, Señor. Ayúdanos a alejarnos de la rebelión. Ayúdanos a alejarnos del amor al dinero. Ayúdanos a alejarnos de
todo aquello que no te agrada, Señor. Ayúdanos a cada día seguir más la justicia, la piedad, la integridad, Señor. Ayúdanos cada día más a amar a Cristo Jesús, ser más como Él. Y te pedimos, Señor, si hay alguien que no te conoce en esta tarde, que haya escuchado este mensaje, que pueda venir a Cristo, que pueda arrepentirse de sus pecados y que tú, Señor, le abras sus ojos para que pueda ver la gloria del Evangelio, para que pueda ver a Cristo allí en la cruz muriendo por sus pecados, para que pueda ver su pecado, Señor, y pueda darse cuenta de que no hay salvación, al menos que sea a través de Cristo, Señor. Que muchas almas puedan venir al conocimiento de ti, Padre, y del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.